Pues vamos para adelante. 3, 2, 1. Buenas tardes, Beatriz Duro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí de desescalada, ¿no? Eso es, en plena fase uno, Sí, con muchas ganas. estás en Madrid, ¿no? ¿Tú? Sí, sí, Hostia, en Madrid y yo en Barcelona. Estamos en los mejores sitios para... exacto. Pero estamos disfrutando ya esta semana Ya casi, a ver. del cambio, de la nueva normalidad. Sí, no, a ver si se puede empezar a ir a la playita ya. Sí. Bueno, yo ya he tenido hasta unas declaraciones judiciales por Zoom Ah, sí. Hostia, ayer ya mismo, empieza a sí. funcionar, a moverse todo, ¿no? Sí, Bueno, ya sí, tocaba también, porque si no, esto va a ser... A pues ver, sí. te presento un poquito, como siempre, Beatriz Duro, eres socia del despacho Duro y, bueno, experta sobre todo en derecho del consumidor y vienes a hablarnos del tema de los desahucios, ¿de acuerdo? Un poquito para saber la estructura, primero hablaremos de los procedimientos de los desahucios en sí, un poquito las características del procedimiento y demás, y luego terminaremos pues también haciendo un poquito de hincapié, ¿no?, en cómo ha afectado el COVID en todo este tema y en un poquito en los cambios que ha habido. Así Vale. que, en principio, lo primero que sí me gustaría que contaras un poquito los tipos de desahucio que hay o los motivos por los cuales pueden darse los desahucios, ¿no? Vale, pues mira, o sea, el desahucio, puedes acabar en un desahucio, una familia puede terminar con un proceso de desahucio a través de varios procedimientos. Uno es el de ejecución hipotecaria, que es un procedimiento que sobre todo pues la pasada crisis inmobiliaria pues, hubo muchísimos procedimientos de ejecuciones hipotecarias y de desahucio. Es un proceso pues eso, ejecutivo, donde las posibilidades de defensa eran súper limitadas, básicamente podías oponerte solamente si habías pagado las rentas que te estaban reclamando, bueno, las rentas no, perdón, las cuotas hipotecarias que te estaban reclamando. Y bueno, a partir del 2013 ha habido una gran revolución, casi podríamos decir, en materia hipotecaria desde el 2013 hasta hoy en día, con todo el tema de las cláusulas abusivas, porque a partir del 2013 en estos procedimientos se puede alegar la condición de consumidor y le es aplicable toda la normativa que hay en materia de consumidores y usuarios, que hasta entonces pues no se había hecho y no era un motivo de oposición. Entonces, pudiendo alegar la existencia de cláusulas abusivas, las posibilidades de defensa en estos procedimientos que son ejecutivos y que eran muy rápidos, de hecho la mayoría de las personas que se enfrentaban a ellos ni siquiera contaban con abogado y procurador para defenderse, y entonces se pudo con esto pues avanzar mucho en la verdad en la defensa en los procedimientos de ejecución hipotecaria. Hay muchísima jurisprudencia que todo ha sido como yendo rebotando desde el Supremo hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha Sí, conseguido también el cambio de la legislación española. Se ha tenido que modificar incluso varias veces la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, para garantizar la defensa en estos procedimientos, puesto que no se estaba haciendo, no se estaba garantizando. Y bueno, pues eso ha terminado como colofón final después de todos estos años con la nueva ley de crédito inmobiliario que se publicó pues hace unos meses, es muy reciente. Luego también están los procedimientos o sea, una familia se puede ver en una situación de desahucio por impago del alquiler. claro, que haces Es, también. claro, entonces sería un desahucio, es un procedimiento de juicio verbal, de desahucio por falta de pago. También hay procedimiento de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo. Son procedimientos que, sobre todo desde los últimos 2 años, pues han tenido o sea, han subido muchísimo el número de Muchísimo, claro. procedimientos de estos casos. Sí, igual que antes eran más ejecuciones hipotecarias, ahora los desahucios por falta de pago son pues hasta superiores, ¿no?, a las ejecuciones hipotecarias. Y las posibilidades de defensa los encontramos con la realidad que teníamos antes en ejecuciones hipotecarias, que se avanzó mucho pese a ser un proceso ejecutivo. Y esto, el procedimiento de desahucio por falta de pago, pese a ser un proceso declarativo en el que, hombre, los motivos de oposición pues son mayores y además un proceso declarativo frente a un ejecutivo, pues hombre, las posibilidades de defensa siempre son más amplias por el tipo de procedimiento. Pues son procedimientos que también yo creo que va a haber que dar, o sea, que hay que darles una revisión profunda, también porque la concentración desde la última crisis, la concentración de viviendas se ha ido concentrando en grandes tenedores, en muchas entidades Claro, financieras. Al quitar esas viviendas a las familias mediante estas ejecuciones hipotecarias,
se iban adquiriendo esas viviendas. Y Fondos de ahora, inversión y todo eso, ¿no? claro, y los fondos de inversión en España han entrado con muchísima fuerza y entonces el mercado de la vivienda está muy concentrado en manos de grandes tenedores. Entonces, yo creo que en estos casos, en estos procedimientos de desahucio por falta de pago o por expiración de plazo, porque también por ejemplo, en Madrid y ha pasado en toda España, el parque público de vivienda es muy reducido, pero las pocas viviendas públicas que había además también se ha vendido y ahora la tienen en fondos de inversión también, Claro, fondos buitre, que lo que hacen es intentar resolver el contrato a estas familias. claro. Dicen, ya no te renuevo más o te renuevo pero te subo un 300% la renta. Obviamente una familia que accedió a una vivienda pública no puede pagar una subida del 300%, con lo cual inician procedimientos de desahucio por expiración del plazo. Entonces, yo creo que en todos estos casos hay que ampliar las posibilidades de defensa y hay que también deberíamos poder alegar la existencia de cláusulas abusivas en estos contratos de alquiler cuando el propietario sea una empresa jurídica, una persona jurídica o un gran tenedor. O sea que yo creo que ahí es donde más todavía nos queda por hacer y donde más sí se puede desarrollar todavía ahí las posibilidades de defensa, desde el punto de vista de consumidores. Sobre todo, sí, o sea, para que nos quede claro, o sea, hay dos grandes tipos de desahucios, Sí, ¿no? Sobre todo el de ejecuciones hipotecarias, que era el que había antes, cuando tú eres propietario, ¿no? En calidad de propietario de tu casa, y ahora sobre todo, más en alquileres quizá, eso es, el de impago de rentas. eso es. Entonces, para que nos quede claro, ahí son dos procedimientos totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y más o El menos, del, sí, ¿sí? perdona, ¿eh? Yo, por ejemplo, si, sobre todo en este último que dices que hay más ahora, el de impago de rentas, si yo Sí. recibo una notificación de que me van a desahuciar, pues por lo que tú dices, porque me han subido la renta una barbaridad o porque simplemente pues por la situación actual no lo puedo afrontar, ¿cuáles son los pasos que se dan luego? Un poquito qué sucede luego. Bueno, en realidad tú lo que recibes es la demanda con una notificación del juzgado que admite a trámite la demanda y te da un plazo de 10 días para que puedas pues o personarte en el procedimiento con abogado y procurador, porque en estos procedimientos es obligatorio independientemente de la cuantía y la cuantía del procedimiento se calcula, es la renta de un año, es la renta Vale, anual, ¿vale? Para que se sepa más o menos la cuantía, que sí que tiene relevancia luego a efectos de las costas. Pues a ti te llega tu tocho, tu demanda, tú tienes 10 días para hacer la oposición, la contestación a la demanda y si se solicita, pues se señalará fecha y día para la celebración de un juicio donde se podrá discutir pues, los motivos de la contestación y después se señalará, ya desde la demanda, por si no te opones, se señalará fecha de desahucio, de lanzamiento y si te has opuesto, pues la fecha del juicio o será o esa misma fecha o se señalará otra, depende de si ha dado tiempo o claro, no. para hacerlo o no. Vale, Sí. y por ejemplo, digamos que yo pago, pues, por lo que sea, recibo la notificación y luego pago. ¿Cuál es el último momento en que yo puedo pagar sin que haya consecuencias? Me explico, si Bueno, el sí. día antes del lanzamiento digo, pues lo pago todo. Bueno, en realidad eso es una posibilidad que prevé la ley, que es la enervación, que es que una vez tú recibes la demanda, cuando te notifican que tienes el plazo de los 10 días para contestar, también te dan el mismo plazo de 10 días para, en vez de contestar, enervar la acción, que significa pagar lo que te están reclamando, más los intereses, más las costas, es decir, que ya sí que tiene Claro, consecuencias, había subido. porque, claro, porque las costas más o menos es un 30% de la cuantía de la demanda, que hemos dicho que es un año de renta, más los intereses que se hayan generado desde que se dejó de pagar hasta el momento en el que lo abonaras, pues ya será más dinero, evidentemente, y se supone que es en ese plazo de 10 días donde puedes hacerlo. Que no lo haces, siempre tienes la posibilidad, y esto pues en cualquier procedimiento, que además nosotros también desde el despacho pues lo trabajamos bastante, de llegar a un acuerdo con la propiedad. Claro, sobre todo. Eso, y en el sentido que sea, o de pagar menos y seguir viviendo, o de pagar la totalidad, o de irme a cambio de que no se me reclame Claro, nada. Bueno, las posibilidades también de sí. acuerdo son siempre en cualquier momento, antes de que termine el procedimiento, digamos, y siempre están ahí, pero por ley la posibilidad de enervar la acción de desahucio es en 10 días y solo se puede hacer uso de ella una vez. Una vez. Claro, que si no sería un cachondeo, ¿no? No pago una Claro, cuota, me demandan, no la pago, la pago, la pago. Claro. claro.
Entonces, si nos ponemos en la otra piel, digamos, en que yo tengo un inquilino que no me paga las rentas, lleva varias y quiero interponer una reclamación, ¿qué documentación necesitaría? Bueno, nosotros no llevamos en el despacho tampoco, o Ah, sea, solo... no llevamos desahucios defendiendo a la propiedad. Ah, Bueno, pues sí, por política del despacho, pero bueno, la documentación que lo que tienes que acreditar es que tienes un contrato, es decir, tendrás que presentar el contrato y tienes que manifestar, porque no hace falta acreditarlo, porque no se podría acreditar que no te pagan. Es el inquilino en todo caso el que tendría que demostrar que sí y simplemente pues el contrato y el burofax previo que le hayas enviado o no y toda la documentación que tengas que justifique un poco la contractual, relación sí, entre las partes. y los impagos. Vale. Eso es. Vale. En caso de que se dé el lanzamiento, de que haya el desahucio, en casos que es también bastante polémico al respecto, en casos de que tengas, por ejemplo, una mascota o, no sé, un menor o incluso un bebé, ¿sucede algo o es todo completamente igual? Pues eso te iba a decir cuando he escuchado lo de las mascotas, porque realmente, o sea, hay desahucios y se producen desahucios que habiendo bebés menores de edad en la vivienda o habiendo personas con enfermedades graves o habiendo personas ancianas, pues evidentemente que haya un perro o que haya un gato, que haya un canario, pues no impide que se produzca el desahucio. Desde mi punto de vista, entiendo que estos desahucios sin alternativa habitacional pues son contrarios a los derechos humanos y no lo creo solo yo, o sea, no es algo que yo me invente, sino que la ONU también lo ha dicho, hay varias resoluciones de Naciones Unidas condenando a España por vulnerar el derecho a la vivienda y hay un montón de medidas cautelares que ha admitido también la ONU, Naciones Unidas, para frenar desahucios en España que se iban a producir sin alternativa habitacional y bueno, desde pues eso lo que por vulnerar el derecho al final el derecho a la vivienda y desde mi punto de vista pues eso, nosotros lo que defendemos es que todos esos desahucios sean de ocupación, sean de alquiler o sean de hipotecas, cuando no se garantiza la alternativa habitacional, pues vulneran los derechos humanos. Claro, y Pero más se cuando... producen, ¿eh? Haya mascotas o haya Da menores igual, o ¿no? haya ancianos, sí. Pues sí, más cuando aún los producen pues, fondos de inversión con mero carácter especulativo. Exacto. Pero bueno. De acuerdo. Más o menos el procedimiento al completo hasta el lanzamiento, ¿cuánto tarda desde que recibes la demanda hasta que pueda llegar? Más o menos, ¿eh? Entiendo que me preguntas el Sí, el último, desahucio el por de falta impago. de pago, ¿no? Mm. Pues depende mucho y yo nunca doy fechas porque es que la justicia pues Rápida no no te es. puedes arriesgar, porque puede ser que en un juzgado en 4 meses esté resuelto y en otro juzgado puedes tirarte un año y pico. Pero bueno, yo creo que una buena media pues podría ser 8 meses o una cosa así, desde Vale, que se recibe la demanda. oro. Si se recibe la demanda, lo primero que hay que hacer en el plazo de 3 días desde que se recibe es solicitar justicia gratuita. Claro. Hay que hacerlo en estos 3 primeros días para que se suspenda el plazo y tengamos la tranquilidad de que ese plazo para contestar de 10 se va a suspender De acuerdo. hasta que se resuelva. El otro procedimiento es algo más largo, Pues el de las ejecuciones hipotecarias es o sea, antes del año 2013, que se añadió como motivo de oposición la posible existencia de cláusulas abusivas, pues eran procedimientos súper rápidos, un proceso ejecutivo rápido y ya. Ahora mismo lo cierto es que se demoran muchísimo. Yo tengo procedimientos desde el año 2013 en el despacho y todavía están abiertos. Ya O sea, se ves. pueden demorar mucho, sí. Pues Es sí. verdad que con la nueva ley de crédito inmobiliario veremos a ver, yo creo que otra vez pues Voy a va a intentar. hacer que estos procedimientos no se puedan demorar tanto, sí. Pues sí. Como que ha quedado la cosa Un atada poquito, y ¿no? bien atada respecto a esto. Perfecto. Vale, yo creo que más o menos ha quedado todo claro respecto al primer bloque, ¿no? De cómo van los desahucios y demás. Y entraríamos ya al segundo bloque, que es un poquito cómo ha afectado, ¿no? Todo el tema este del COVID y en qué pues, tú has notado más que haya modificado
o claro, la situación de las personas, mucha gente ahora es muy diferente y se estarán dando muchos casos más. Claro, para empezar es que o sea, con el coronavirus, al final la única medida que ha garantizado que la gente que no nos siguiéramos contagiando, ¿no? Y que esto, pues ahora mismo podamos estar en fase 1 y que saliéramos de esta situación, ha sido precisamente estar confinados en una vivienda. Estar en casa y que no te echen, ¿no? O sea, claro, o sea, estar en casa. Entonces, pues una vez, pues eso ha sido, o sea, es como el problema de la vivienda era un problema anterior a todo esto, es un problema pues que se viene, o sea, de lejos, de hace muchísimos años. Ahora con esta situación, obviamente, esta situación ha provocado una crisis y va a provocar, porque yo creo que también, pues, que sí, que todavía no sabemos ni siquiera, yo creo, el alcance Claro, real que va a tener. Pero es cierto que imagínate, la mayoría de las familias normales que viven con su sueldo sin posibilidades de ahorro, pagando, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, claro. un porcentaje elevadísimo del sueldo que Alquiler, perciben en alquileres o en hipotecas y que ahora mismo se hayan visto en un ERTE, o sea, que cuando lo han querido cobrar pues ha pasado un mes o un mes y medio, o que ahora mismo vayan a ser despedidas, o sea, la gente que estuviera en una situación normal previa a esto y que de alguna forma esta situación de crisis la haya tocado, pues es gente que lo primero que no puedes afrontar es un pago de unas cuotas de alquiler o de claro, hipoteca, coste. sobre todo tan elevados como hay en las grandes ciudades. Claro, y Nosotros hemos recibido muchísimas consultas de gente que no puede es hacer que no puede. frente al pago del alquiler, y es que esta es una realidad. Claro. No sé si se ha hecho alguna medida al respecto. Sé que está lo de las moratorias en tema de, sobre todo hipotecario, pero entiendo que sigue todo igual o se ha intentado paliar un poquito por parte del gobierno. Bueno, sí que se ha intentado paliar. Hay dos reales decretos que regulan el tema de las hipotecas, por un lado, también el tema de los alquileres. En Mm. alquileres es el Real Decreto 11/2020. Y bueno, se han adoptado tres medidas fundamentales. La primera es la suspensión de todos los desahucios por un periodo de hasta 6 meses. Pero es que solo, claro, o sea, es Al que final lo alargas, pero luego no. claro, que ya veremos después qué pasa y que es una medida insuficiente porque desde mi punto de vista cualquier desahucio sin alternativa habitacional debería Vamos, estar suspendido hasta que el Estado pueda garantizar a esa persona, siempre que se acredite una serie de circunstancias que realmente no puedan conseguir otra vivienda, pues el Estado tendría que ser el garante de dar alternativa claro. habitacional y de garantizar, ¿no?, ese derecho a la vivienda. Bueno, pues ahora se establece, a partir de la crisis que ha habido del COVID, por Real Decreto, esta paralización de los desahucios. Y bueno, veremos qué pasa después de estos De 6 esa meses. paralización. Claro. Vale. Otra de las medidas que se ha adoptado es la prórroga automática de todos los contratos de alquiler que fueran a terminar Claro. durante el estado de alarma y hasta 6 meses después. Entonces se prorrogan hasta 6 meses, Vale. pero hay que solicitarlo de forma expresa. Y la última medida que se ha adoptado en materia de alquiler es la posibilidad de solicitar al propietario o una condonación de la renta total o parcial, de hasta el 50%, al menos del 50%, dice el Real Decreto, o una moratoria. La condonación es que te perdonen esa renta total o parcialmente, y la moratoria es que durante el tiempo en el que se acuerda esa moratoria no tengas que pagarlo, pero que lo tengas que pagar después. Claro, es lo mismo al final que lo de los desahucios, no es dejarlo como para luego. Incluso, claro, dejarlo para luego o que luego la gente realmente no pueda, porque Pero luego gente se te que, acumula con las otras cosas. claro, gente que ya no llega a fin de mes, luego cómo va a poder llegar si tiene que sumar la parte proporcional de lo que no haya estado pagando durante estos meses. Es un Claro. poco complicado. Bueno, también se han concedido ayudas porque también otra de las medidas es la concesión de préstamos para poder que la gente pudiera hacer frente al pago del alquiler, lo que implica sobreendeudamiento de las familias. Y es verdad que han hecho también ayudas que gestionan las comunidades autónomas para hacer frente al pago del alquiler o a estos préstamos para las personas que los hayan solicitado.
Y lo cierto también es que, por ejemplo, yo sé que en Madrid ya se han agotado en menos de un mes, porque al final, por muy grande Claro. que sea el fondo de dinero que pones para estas ayudas, pues es tanta la necesidad y tanta las personas que entran, por desgracia, dentro de los criterios de vulnerabilidad para solicitárselas, pues que se agotan y que es muy difícil que te las concedan. Genial. Pues yo creo que está todo tratado, sobre todo, pues eso, importante destacar que lo de las prórrogas de los contratos y demás que comentabas es importante solicitarlo expresamente, o sea que tiene que hacer una solicitud expresa, no te lo dan. Sí, Vale, no, la genial. prórroga de los contratos hay que solicitarla, sí. Vale, También es obvio, ¿no? Esta medida, porque si no podíamos salir de casa, imagínate salir haciendo una mudanza, pues es como un una poco, medida, claro, evidentemente pues necesaria. pues sí. Vale, no sé si yo creo que está todo tratado y que está bastante claro además. No sé si quieres añadir algo al respecto. No, no, que bueno, que en materia de vivienda, pues que se ha avanzado, es verdad que se ha avanzado mucho, sobre todo con todo el tema de hipotecario, pero que, pues que el parque público de vivienda en España es totalmente insuficiente, que la poca vivienda pública que había se ha mal vendido a fondos buitre, que se producen desahucios vulnerando las resoluciones de Naciones Unidas y violando los derechos humanos todos los días en España y que realmente, bueno, pues que es un tema pues apasionante, muy cambiante y donde yo creo que hay mucho que aportar y mucho que cambiar todavía. Pues genial, creo que pues eso lo que decía, que ha quedado todo bastante claro. Creo que aparte de lo estrictamente jurídico que hemos abordado, pues también pues, es para hacer un poquito de reflexión al respecto. Y bueno, agradecerte sobre todo que estés aquí, invirtiendo un poquito de tiempo en la entrevista. Dejaré un poquito pues el enlace de vuestra web, del despacho, Genial. vuestro contacto por si alguien quisiera pues consultaros o cualquier cosita. Y pues nada, finalmente pues brindar por lo que tú quieras. Sí, una cosa más, si alguien que Ay, nos sí. está viendo pues tiene problemas para hacer frente al pago de la hipoteca o al pago del alquiler, pues también puede buscar en internet plan de choque, que se han creado un montón de comités de huelga de alquiler y que pues seguro que puede buscar mucha información y conseguir ayuda para saber cómo afrontar esta situación tan difícil. Pues claro que sí, genial. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pues Beatriz, por estar brindemos aquí. telemáticamente, es lo que hay ahora. Pues sí. Pues muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.